Bueno, estábamos en el voto blanco y el voto nulo. Bueno, esto ya, esta polémica la dimos, Facebook, escribimos. Y yo qué sé, yo sinceramente es como una especie de ilusión óptica que el voto en blanco y el voto en nulo inciden en la repartija de banca, en la asignación de banca. Y no inciden. O sea, el artículo 88 de la Constitución es claro como el agua. O sea, se distribuyen las bancas entre los votos a los lemas. A los lemas. Pero William, te pido una cosa. Primera cosa, le agradecemos al oyente a Juan que del Sauce que hizo esta pregunta porque dio pie a eso. Pero digo, también decirlo, digo, que tú le hiciste una consulta formalmente a los ministros de la Corte y uno te respondió y justamente confirmó y corroboró esto que estás diciendo al aire. Sí, que un ministro de esta Corte, de la Corte que hicieron el cuenteo de los votos y la distribución de las bancas. De apellido Klappenbach, dice lo mismo. Lo dijo Wilfredo Penco, el vicepresidente de la Corte, en una entrevista en Radio El Espectador, creo que fue el viernes, antes de las elecciones, o sea, que debe considerarse una cuestión oficial, que habló todos estos temas, ¿no? Habló eso del tema que yo me puse un poquito pedante ahora, de que se anulan las hojas de votación y no el voto. O sea, habló de una serie de cosas que yo no las sabía, otras que más o menos... Porque todos nos parece que sabemos, y el tema del electoral es bien complicado, y cuando vamos a profundizar nos damos cuenta de que no sabemos ni la décima parte de lo que pensábamos que sabíamos, ¿no? Lo cual yo sigo sosteniendo que no sé, lo que pasa es que esto justo en el voto en blanco y nulo me lo estudié. Entonces, pero es increíble porque es como que no hay muchísima gente que opina eso, y gente que debería saber, ¿eh? No digo, yo qué sé, una persona común que nunca estudió el asunto, decir, lo oyó por ahí hace años y se le quedó grabado en la cabeza. No, gente que se supone que debería saber. Abogado, le preguntaba, no, sí, influye. Y no influye. Perdón. Diga. Discúlpeme, estimado... Tome asiento, amigo Oscar. William, que interfiera en su programa, ¿eh? Pero usted me la dejó picando, creo que moví la cámara. En una cosa, y le hago una pregunta, porque evidentemente usted está más al día que uno, que es lego en la materia. Dígame, sabemos lo que ocurre cuando uno anula un voto en las elecciones generales, ¿no? Como la que pasó el 26. La manera de anular o de votar en blanco. Ese sistema que rige para las elecciones generales es el mismo sistema que rige para el balotaje, o cambia. ¿Cuál es tu pregunta? En la manera de anular el voto. ¿Cómo lo anulás? Sí. Yo creo que es lo más seguro ponerlo a los dos, chau. Y nada más. Sí, pero digo, creo que si pones un voto vacío, no sé si es en blanco. Pero nulo, no cambia la manera, ¿no? O diríamos lo legal para anular el voto. Se anula de la misma manera. Creo que sí, pero no estoy seguro. Bien. No. Es interesante, porque usted me la dejó picando ahí, William, discúlpeme. Yo no me hice experto electoral, digo, yo me estudié esto de los votos blancos y nulos porque un amigo me lo preguntó, que estaba muy preocupado. Yo leí en el Facebook lo que usted publica hoy y es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Sí. Así que, disculpe que haya interferido. Una alegría, Oscar. Una alegría, Oscar, acá. Y ya quedaste, Oscar. Y ya quedaste, Oscar. ¿Y quién no tiene el boliche? Cuidado, Pablito, que... Sí. Continúe, güey. Bueno, esto lo hemos... Yo creo que está claro, no sé. Bueno, aparte, no es tan importante. William, dirigente del Partido Colorado, votan al doctor Vázquez. Qué interesante. Como dice el murguista, todos detrás del momo. Está claro que el Frente Amplio es el único partido que ofrece, entre comillas, privilegios. Jorge del Paso de la Arena. Y el Frente Amplio, esto lo decía nuestro compañero Moyano, que lo vamos a traer un día de esto, porque sí, la verdad que ha hecho un trabajo, ha escrito varios trabajos sobre estos temas, muy buenos todos ellos. El Frente Amplio se ha transformado en el partido del Estado. O sea, que lo fue el Partido Colorado. El Partido Colorado gobernó 90 años, yo me acuerdo, cuando era chico, tan chico, me decía, el Partido Colorado lleva gobernando 90 años, ¿te acordás, Oscar?
Hace 90 años que está gobernando este país. Porque era el partido Estado, como el Partido Revolucionario Institucional de México también, tuvo 70 años gobernando, 80, no sé. Porque llegan a una identidad tan grande con el Estado que después es muy difícil separarlo, como fue el caso del Partido Colorado y el Partido Blanco, las dos fuerzas, cosas unidas, ¿no?, que se repartían la teta del Estado. Bueno, llegaron a aquella famoso el Consejo de Gobierno, Consejo Nacional de Gobierno, que era el 6 y 3, ¿no? Sí. O sea, la mayoría tenía 6, la minoría tenía 3, siempre estaban los dos prendidos ahí. Y acá, de alguna forma, hemos llegado a algo de eso, y por lo tanto, el que quiere estar en el Estado, y bueno, se tiene que arreglar con el gobierno del Estado. Entonces, ahora lo vemos ahí a Scavarelli, a Borrelli, a Glenda Rondán, a Dourado, a Salgado, a Mendiondo de la Juventud Uruguaya de Pie, a Mendiondo también, que le mandamos un abrazo a Miguel Delgado, ¿no?, que lo dejó bien escrachado en las redes sociales, ¿no?, con una foto ahí con Tabaré Vázquez, Astori, Michelini, a Jupita Mendiondo, que también está con el Fraude Amplio, con el Frente Amplio está. Cuando pueda llevar un sociólogo, que alguien explique por qué este pueblo es tan egoísta. 5 años más es mucho tiempo para los niños y adolescentes pobres. Graciela. Y bueno, Graciela, yo no soy sociólogo, pero creo que hay una explicación. O sea, evidentemente hay pobreza infantil, hay mucha pobreza infantil, cabe duda de ello, pero hay mucha menos pobreza infantil de la que había hace 5 años, tampoco se puede ver. Entonces hay hechos de base, y después está lo que decías tú, ¿no?, el tema del clientelismo, o sea, los sistemas de reparto de beneficios, ¿no?, la tarjeta Mides, bueno, sabemos que son un montón de, claro, clientelismo, sí, de cosas. Le aseguran los votos, o le fidelizan los votos, le fidelizan a los votantes. Inducen una fidelidad muy grande, ¿no?, en el partido que está en el gobierno, que se ve como en definitiva el dador de esos beneficios. Como el benefactor, como el benefactor. O sea, es un pseudo Estado que antes se hablaba mucho del Estado benefactor, ¿no? Un Estado benefactor, ¿no? Porque no es así, digo, ¿no? Bueno, y acá hay un mensaje que... Hola William, por favor, ya basta. Un poquito nada más de las elecciones. ¿Sabés que Maduro va a llorar un poco a López porque dice que los gringos lo están matando con el fracking? Bueno, y acá tiene razón el oyente. Se acabó el tema electoral. ¿Estás de acuerdo, Pablo? Sí, yo ¿Estás de acuerdo? Yo totalmente. ¿Están de acuerdo? Se acabó el tema electoral. Bueno, el petróleo. ¿Por qué está bajando el petróleo? ¿Por qué está bajando el petróleo? El petróleo, el Brent estaba algo más de $100 hace, vamos a decir, algo así como un mes y medio, estaba más de $100. Hoy está a 84. O sea, habría que hacer los números exactos, pero no vale la pena. El petróleo bajó un 20% en un mes y pico. ¿Ah? ¿Por qué bajó? Por eso lo tenemos acá, William, a vos. Por eso lo tenemos acá, William, a vos, para que nos explique. Porque está Oscar, vení de nuevo. Bueno. El oyente insinúa ahí un tema que es importante, ¿no? El tema del fracking en Estados Unidos. Vamos a hacer un poquito de historia. Quedan 20 minutos, 18 minutos, algo podemos profundizar. El petróleo mantuvo durante muchos años un precio sumamente estable, en el torno de los $20 el barril. Hay un periodo previo en el cual se dispara el precio, que es después del año 1970, 73, por ahí, que se produce la primera, que se llamó crisis del petróleo. ¿Tú te acordarás, Oscar? Que sos bastante más veteranito. En el cual el petróleo se va a valores de hoy, o sea, a
moneda constante, en dólares de hoy, se va a, como a más de $100 el barril. Tengo la estadística por ahí, la gráfica por ahí, pero no sé si la tengo a mano. Se va a más de $100 el barril. Ahí hay un fenómeno político que es, se forma la Organización de Países Exportadores de Petróleo, manejada fundamentalmente por una serie de países árabes, el Golfo Pérsico, y se ponen de acuerdo en hacer un boicot a los países que defendían a Israel. El precio del petróleo se dispara y ahí entra a tallar el poderío militar yanqui, que lo llama al orden, y el precio del petróleo vuelve otra vez a los niveles, manejarse dentro de los niveles en los cuales venía, ¿no? Que era menos de 20, después se estabilizó en alrededor de 20. Esta es una historia muy breve y muy bruta, ¿no? de todo el asunto. En ese momento, ¿quién fijaba el precio del petróleo? Bueno, probablemente había varios factores, ¿no? La OPEP llegó a tener una incidencia importante. Esos países controlaban un porcentaje significativo de las exportaciones mundiales de crudo. Estaba Estados Unidos, que era exportador, después se volvió importador. No recuerdo bien el año que se volvió importador, pero creo que fue alrededor de la década del 70, se volvió importador neto, pero importador de pequeñas cantidades que fueron creciendo con el tiempo. Y la producción de petróleo empezó, en Estados Unidos, empezó a descender. En ese momento, alrededor de los 60, hay un señor que formula la teoría del petróleo pico, del peak oil. ¿Qué es la teoría del peak oil? La teoría del peak oil es que, dada la realidad de que el petróleo y el gas forman el gran conjunto, ¿no?, de las energías fósiles líquidas, fluidas, pues está el carbón, el petróleo y el gas son productos finitos que están depositados en la corteza terrestre desde hace millones de años, pero que no se producen. Se dice países productores de petróleo, no producen nada, el petróleo se extrae. Y el que hay es el que hay. O sea, tenemos una dotación en el planeta y eso, de esa dotación sacamos y nadie pone. Entonces dice, bueno, va a llegar un momento que la producción va a llegar a una cima y a partir de ahí la producción de petróleo va a empezar a descender sistemáticamente. En el momento que esa producción empiece a descender, bueno, agárrate Catalina, va a ser un desastre, pues los precios se van a disparar, la escasez de petróleo se va a hacer cada vez más grande, ¿no? Y eso va a tener unas enormes consecuencias económicas, políticas, sociales, de todo, militares, guerras por todos lados. Bueno. Este señor que hizo se llama Hoover, si mal no recuerdo, que se escribe con H, su teoría aparentemente se demuestra correcta cuando en 1971, exactamente más o menos en la época que él había dicho que iba a pasar, varios años antes, la producción de petróleo y gas de Estados Unidos empieza a descender. Entonces, ahí queda, digamos, un poco establecida la teoría del petróleo pico, como una teoría valedera, y que se había demostrado para Estados Unidos, no para el resto del mundo. Ahora bien, se sigue descubriendo petróleo cada vez menos, o sea, los grandes yacimientos de petróleo, lo que le dicen dulce, o sea, con bajo contenido de azufre y de petróleo más liviano, se van agotando, y el petróleo que se encuentra es cada vez más pesado, más parecido al alquitrán, al bitumen, está cada vez más profundo en la tierra o en el mar, y es cada vez más difícil de extraer. Esa es la realidad que se ha ido dando todas estas últimas décadas en relación al petróleo. Entonces, en definitiva, el precio del petróleo tiene una fijación que es física, ¿verdad? Depende del costo de extracción. Pero
del costo de extracción lo que se llama economía marginal, o sea, de los productores más caros. Porque hay países en los cuales la producción de un barril de petróleo crudo ligero, mejor crudo, es más fácil de refinar, debe andar por los 5, 6, 7, 8 o capaz que menos dólares por barril, cuando es un producto que se está vendiendo a 100 o más de 100, ¿verdad? ¿Qué pasa en la década de los 80? En la década de los 80, y esto parece que es cierto, tiene todo el aspecto de una teoría conspirativa, pero está bastante probado. Estados Unidos y Arabia Saudita llegan a un acuerdo para hacer caer el precio del petróleo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de destruir a la Unión Soviética. La Unión Soviética había generado, por una serie de problemas que obviamente no vamos a tratar ahora, una situación económica en la cual su principal fuente de divisa extranjera era la exportación de petróleo. Y al mismo tiempo había generado una dependencia sobre todo de Estados Unidos, para la compra de cereales para alimentar a su ganado, pero en definitiva para alimentar a su población, ¿no? Para producir la carne, la leche, los huevos que necesitaba su población. Entonces, cuando Arabia Saudita, en acuerdo con el resto de los países del Golfo y con Estados Unidos, hace caer bruscamente el precio del petróleo, que llegó en aquel momento creo que a los $8 el barril, se mantuvo años muy bajo, le genera un grave problema económico a la Unión Soviética que contribuye a la caída de la Unión Soviética. Después de eso, el precio del petróleo vuelve a los niveles alrededor de los $20, que se mantuvo por unas cuantas décadas, y se mantiene dentro de esos niveles hasta los primeros años de este siglo, de 2000, donde empieza a subir sistemáticamente, alcanza un pico en 2008 de $147 por barril, después pega una caída hasta 30, que ahí ya coincide con la crisis, ¿verdad? La última, lo que se llama la gran recesión económica, y a partir de ahí se estabiliza en valores del entorno de los $100 el barril. No. ¿Qué ha sucedido? En Estados Unidos la producción de petróleo sigue cayendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 2005. En el año 2005 empieza a aumentar la producción de petróleo, pero además a aumentar en forma muy importante. O sea, la producción de petróleo de Estados Unidos, petróleo y gas, ¿no?, está aumentando en 1 millón de barriles diarios por año. O sea, todos los años está haciendo 1 millón de barriles diarios mayor que el año anterior. Para que se haga una idea de la importancia de esto, el consumo mundial está en el entorno de los 95 millones de barriles diarios. O sea, estamos hablando de un aumento del 5% del consumo mensual, mundial, que está aumentando la producción de petróleo estos últimos años en Estados Unidos. ¿A costa de qué? A costa del desarrollo de la fractura hidráulica o fracking, la perforación horizontal con la inyección de un cóctel de sustancias mediante explosiones, que genera la ruptura de las rocas esas en las cuales está metido el petróleo y el gas. Eso lo libera. El desarrollo de esa tecnología, que no es tecnología nueva, ya se conocía hace un montón de décadas, pero que se desarrolla en estos años, genera que Estados Unidos empiece a tener un peso, o sea, ojo, Estados Unidos sigue siendo un gran importador de petróleo, ¿no? A no confundirse, ¿no? Pero está importando mucho menos, porque se da otro fenómeno. La gran recesión, unido al aumento del precio del petróleo y del gas, generan un cambio gradual, pero cambia al fin en la matriz energética, y generan que no se esté consumiendo más petróleo. Por lo menos Estados Unidos y Europa no están consumiendo más petróleo, están consumiendo menos. Entonces en Estados Unidos tenemos un aumento de la producción,
y una estabilización con tendencia descendente del consumo, lo cual trae como consecuencia una disminución muy importante de las importaciones de petróleo. Entonces, ¿quién queda empujando fuertemente la demanda? China. China sí, sigue presionando la demanda de petróleo y de gas en gran forma. Y simultáneamente, o sea, es un fenómeno complejo, actúan muchas fuerzas en sentido, algunas coincidentes y otras contrapuestas. Siempre estamos con un fenómeno de base, ¿verdad? Los mejores pozos, los mejores yacimientos se agotan o reducen su producción y hay que ir a perforar en lugares cada vez más complicados. Y hay grandes fiascos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan, hace aproximadamente 10 años, Lula se puso un casco como de petrolero, fue a unos pozos que habían empezado a perforar en una zona de Brasil, como a 200 kilómetros de la costa, sí. El famoso petróleo presal, que está a como, no sé, 8 o 10 kilómetros de profundidad, sí. En el mar, ¿no? Profundidad, digamos, sumando la profundidad del agua, que son, no me acuerdo, varios kilómetros, más la profundidad, precisamente hay una capa de sal de varios kilómetros, y abajo de eso está el petróleo. Y dijo que Brasil iba a pedir ingreso a la OPEP, porque se iba a transformar en un gran exportador de petróleo. ¡Minga! ¡Minga! Han pasado ya unos cuantos años. Petrobras es una empresa financieramente en una posición muy mala por las gigantescas inversiones que ha realizado y ha encontrado prácticamente nada. Lo que ha encontrado no sirve para nada. O sea, los fenómenos, hay fenómenos complejos, ¿verdad? Por un lado, se descubre más, aumenta la eficacia en la producción, y por el otro lado, se va agotando. En este momento la dinámica va en el sentido de que el precio elevado, por encima de, vamos a hablar del precio del Brent, por encima de $100, mantenido a lo largo de varios años, traccionó la producción, el volcado de nueva producción al mercado que ha producido una baja. Al mismo tiempo, se puede perfectamente sospechar que los problemas que ha tenido Estados Unidos y Europa con Rusia, alrededor de Ucrania, ¿verdad?, estén impactando en que se haya gestado un nuevo acuerdo con los países del Golfo y Arabia Saudita para provocar una caída del precio del petróleo. Eso golpea a varias bandas, golpea a Rusia, Venezuela, golpea a Irán y golpea a Venezuela. Entonces ahí Venezuela está indudablemente en grandes problemas, ¿no? Le ha caído la recaudación fiscal, que es prácticamente en lo que es la parte financiera externa, o sea, de divisas convertibles, depende del petróleo más del 90%, ha tenido una caída del 80% de esa recaudación fiscal en una situación que ya no venía bien. Entonces esto les está provocando unas complicaciones financieras muy grandes, porque el petróleo además Venezuela lo tenía comprometido, ¿no? Una parte muy importante la tenía comprometida, un pago de deuda externa con China, pero ya no traducida a dólares, ¿no? Directamente con petróleo. Pero claro, después exporta otra cantidad en la cual tiene que recibir los dólares para importar la comida, los medicamentos, los repuestos, con todas las inmensas masas de cosas que hay que importar en cualquier economía, ¿no? Entonces, todo esto hace pensar que no es disparatado que haya, digamos, una intencionalidad de política internacional muy brutal, ¿no? Pero bueno, sabemos que el imperialismo juega, ¿no? O sea, esas cosas las domina a la perfección. Pero yo no lo sé, pero no es una hipótesis loca, es una hipótesis que tiene buenas probabilidades de ser correcta. ¿Qué más? Y bueno,
o sea, la importancia del petróleo es enorme, y está incidiendo en todo el funcionamiento económico, está incidiendo en la fortaleza del dólar, porque obviamente una base fundamental del debilitamiento del dólar, que se produjo en las últimas, vamos a decir algo, 2 décadas, estaba precisamente basada en esa dependencia cada vez mayor de Estados Unidos de las importaciones de petróleo. O sea, en definitiva, ¿de qué dependía el valor del dólar? El valor del dólar dependía y sigue dependiendo de su poder de compra expresado en petróleo, ¿no? Y por eso es que los bancos centrales de la mayoría de los países, no del Uruguay, de los países, tienen un porcentaje no muy grande, pero significativo de sus reservas en oro. Y es para mantener el poder de compra eventualmente de su moneda ante la necesidad de adquirir petróleo, o los que son vendedores de petróleo mantener el poder adquisitivo de sus reservas en otras cosas, ¿no? O sea, oro y petróleo son 2 cosas que están sumamente unidas, sumamente ligadas, y que no se pueden analizar separada una de la otra. ¿Y se terminó el programa? Y hasta el lunes que viene la audiencia. Hasta el lunes que viene, espero que se hayan divertido y capaz que hasta aprendieron algo.